Hoy vamos a hacer una receta que se llama Shepherd's Pie. Entonces es muy sencillo y es algo que les va a gustar a todos. Ok, primero tengo que friar una cebolla cortada. Y mientras que hacemos eso, también vamos a hacer las papas. Decidí no hacer papas normal. No hay una forma cuando no tiene papas de hacer puré de papa que sale muy bueno, la verdad, si lo haces bien. Entonces calento leche, le puse un litro de leche y aquí tengo 3 libras de carne molida o 1,5 kilos. También tengo crema de elote, tengo granos de elote, mantequilla, sal y pimienta, y aquí tengo las hojuelas de papa. Ahora le puse 2 tazas, vamos a ver cuánto usamos para hacer 1 litro. La leche, se calienta la leche y aquí le voy a poner como una barra de manteca, muy importante. A las papas les voy a poner una buena cantidad de pimienta negra aquí y una buena cantidad también de sal. Esta receta la llamaba mi mamá pate chinois. Yo pienso que yo sé por qué. Es una receta que le puedes poner cualquier cosa y siempre está bueno, ¿no? No tiene que ser carne molida. Si le sobra algo de carne y verdura, pues la base puede ser esta y después sigamos con los demás ingredientes. Ya ves que es fácil. Hasta ahora leche, mantequilla, sal y pimienta aquí. Aquí nada más pura tantita mantequilla y cebolla. Yo puedo empezar a poner la carne. Le pongo tantito para que se empiece a incorporar. Voy agregando un poquito más. Yo le puse a fuego bajo, ¿sí? De mezclarle muy bien. Casi ya está. Yo voy a precalentar mi horno a 180. Ok, tenemos las papas listas, la carne ya casi. Lo que voy a hacer, voy a mover la cámara para ver cómo vamos a armar ese plato. Y voy a empezar con el primer plato. A la carne le vamos a poner tantita sal, crema de elote. Y ahora voy a agregar maíz. Y ahora le voy a poner papas. Quedaron un poco espesitas las papas, pero está bien. Ahí está el Shepherd's Pie. Un rato lo voy a poner en el horno. Y cuando lo saco del horno, en como 30 minutos, ya lo vamos a probar. Si su horno tiene asador, mejor. Una vez que cocina tantito, pone el asador para que se ponga bien doradito. En el caso mío no tengo, entonces no va a salir tan doradito de la parte de arriba. Conseguir un horno con asador aquí en México es algo difícil. Ok, nos vemos al ratito. Así es. Y ahí tienen la mezcla de papa, de maíz y de carne. Hay que esperar un poquito para que se enfríe. No se olviden de suscribir y de activar notificación y también compartir. Nos gusta mucho los comentarios, buenos o malos nos gusta. Los malos nos hacen mejorar y los buenos nos da la fuerza de seguir haciendo esos videos. Cualquier receta también que quieren que hagamos aquí,